Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy. Esta es la sesión de la Semana de las Microfinanzas Europeas de 2020. Soy David de Castellani y soy profesor asociado de la Universidad de Bérgamo y jefe del Grupo de Acción de Investigación a la Práctica. El Grupo de Acción tiene como objetivo reunir a investigadores, estudiantes, universitarios y a profesionales para llenar el vacío existente entre la investigación académica y lo que es la práctica en inclusión financiera. El Grupo de Acción lleva a cabo investigaciones para entender el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la cadena de valor de la inclusión financiera. Algo clave para la gestión de la crisis y la resistencia del sistema financiero es precisamente el papel que desempeñan en todo esto los reguladores y supervisores. En esta entrevista con Babak Abazadeh, presidente y director general del Centro de Toronto, el Toronto Centre, tiene como objetivo dar una visión de las respuestas que han aportado los reguladores y los supervisores desde la perspectiva de una organización independiente y sin ánimo de lucro, que ofrece programas de capacitación en la supervisión del sistema financiero. El objetivo del Toronto Centre es fomentar la estabilidad financiera y actuar a nivel mundial proporcionando formación a los reguladores y a los supervisores del sector financiero, sobre todo en mercados emergentes y en países de bajos ingresos. Hola, Babak, ¿cómo estás? Gracias, David, es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Querría empezar preguntándote lo siguiente. ¿Por qué es esta crisis distinta de las crisis financieras del 2008 y del 2009? ¿Y por qué las respuestas de los supervisores deberían ser distintas? Gracias, por supuesto. Bueno, para nosotros es un placer poder ser miembros de la Plataforma Europea de Microfinanzas. Hemos sido miembros durante varios años. He tenido el placer de participar, creo que por lo menos 3 conferencias in situ. Es una auténtica lástima que el COVID-19 haya hecho que pues, todos estos programas de tan alta calidad pues, tengan que llevarse a cabo a nivel virtual. Es muy importante tener esto en cuenta con el trasfondo del COVID-19. Espero que toda esta tragedia se pueda acabar gestionando mejor. La crisis. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es distinto? En primer lugar, demos un paso atrás. Cuando la OMS declaró la pandemia, la economía mundial básicamente se derrumbó en un instante. Todo quedó paralizado. Y cuando hablamos de apoyo fiscal y de apoyo monetario, bueno, eso se aportó, pero no cambió nada en la situación. Esto es lo que lo hace muy distinto de la crisis financiera del 2008. Allí, a ver, digámoslo claramente, no nos andemos con rodeos. Estábamos hablando de malos actores, de activos tóxicos, de gente que, en fin, los derivados, el centro financiero mundial era el epicentro precisamente de todo esto y fue la causa de la crisis financiera. Y en este caso no es así. El sector financiero forma parte de la solución. Ya sabes que debemos garantizar que el dinero y los recursos sigan fluyendo hacia la gente. Los supervisores, perdón, lo que han hecho, pues no es tan distinto de lo que han hecho los tesoros, bancos centrales y otros. Lo que han hecho ha sido aportar una cantidad sin precedentes de flexibilidad y tolerancia y han tenido que adaptar su manera de trabajar a condiciones de alto estrés. De esto vamos a hablar, creo, durante esta entrevista. Con lo que, bueno, estas son algunas de las diferencias clave entre esta crisis y la anterior. Creo que el sector financiero en su conjunto va a formar parte de la solución que nos permitirá superar las secuelas de la COVID-19 cuando esperemos la crisis sanitaria esté ya resuelta y podamos volver a recuperar nuestras economías. Gracias, Babak. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las principales prioridades de los reguladores y de los supervisores al principio de la crisis? Y en tu opinión, ¿qué funcionó bien y qué no funcionó tan bien? Sí, claro, David. Enfocaré el asunto hablando de toda una serie de riesgos
y de problemas operativos, que fueron clave. El aumento del riesgo del sector financiero ha coincidido con esas presiones debidas a los lockdowns. La gente, los supervisores también, tuvieron que empezar a trabajar a distancia, como otros sectores de la economía. Y imaginemos, funcionarios del banco, trabajadores del banco que no están en el banco y supervisores que no están en sus oficinas, pero tienen que seguir trabajando juntos. Claro, esto realmente ha creado bastantes problemas. Ha habido mudanzas a gran escala hacia el domicilio propio. No ha sido fácil. Muchas autoridades supervisoras tuvieron que activar sus planes de continuidad de las actividades. ¿Y qué plan estaba preparado para una pandemia que pasa una vez en un siglo? Lo vimos muy rápidamente en nuestras primeras sesiones sobre pandemia y estabilidad financiera. De hecho, fue la primera en un webinario que organizamos el 19 de marzo. Ahí, la inmensa mayoría de las preguntas provenientes de la comunidad de supervisores eran, sí, nos dicen ustedes, de acuerdo, activen ustedes sus planes de continuidad de las actividades, pero ¿qué pasa? Nos decían, si no tenemos o si no funciona. Bueno, pues tuvimos que ayudar y asesorar a los supervisores y a los reguladores para poder hacer. Los supervisores, ya lo dije al principio, tuvieron que hacer gala de paciencia y de flexibilidad. Pudieron poner en suspenso algunas de las normativas al principio para garantizar que el sistema no quedara totalmente trabado. En algunos países hemos tenido una combinación de restricciones a nivel de los dividendos, de los pagos de primas por algunas instituciones financieras. Otras han hecho concesiones a nivel de las limitaciones operativas. Otro aspecto que querría comentar tiene que ver con cómo evitar problemas de cara al futuro, porque la pandemia, y afrontémoslo, decías que estabas en Bérgamo, ahí es donde el mundo empezó a darse cuenta de la gravedad de esta pandemia, cuando básicamente Bérgamo entró en los infiernos, en febrero y marzo era. En aquel momento nadie podía imaginar que estaríamos ahora entrando en un segundo lockdown o confinamiento, que estaríamos pues trabajando sin haber podido volver a la oficina. Ninguno quiere tampoco que haya una crisis financiera total como resultado de esta pandemia, claro. O que la gente, en fin, se vuelva totalmente dependiente de estas medidas de ayuda de forma continuada, como digo. Con lo que, bueno, de cara al futuro, hay riesgos de crédito, deterioro del crédito por parte de las autoridades de supervisión y las empresas supervisadas, porque efectivamente el COVID está teniendo un impacto generalizado en muchísimas actividades económicas. Esto para dar un poco lo que sería la panorámica general. Gracias. Así que, a pesar de los desafíos y los riesgos a los que nos enfrentamos, también aparecen muchas oportunidades para ampliar la inclusión financiera a través de estos pagos de gobiernos a personas y el aumento del uso de los servicios financieros digitales. En cuanto a estos últimos, ¿cómo pueden los supervisores y reguladores apoyar el proceso de digitalización? ¿Ves algún riesgo al que deban prestar atención supervisores y reguladores? Sí, volviendo al contexto general. El brote del COVID-19 ha tenido un impacto adverso inmediato en la inclusión financiera. Ha incrementado el número de personas que viven ahora en la pobreza y ha reducido la voluntad o incluso la capacidad de algunas instituciones financieras, incluidas entidades de microfinanzas y microseguros, a la hora de aportar productos y servicios financieros a algunos sectores de su población. Y uno de los mayores obstáculos ha sido que cualquier dependencia de los contactos cara a cara en las actividades de inclusión financiera es algo que se ha visto muy afectado. Porque, claro, tenemos que distanciarnos, tenemos que aplicar la distanciación social como respuesta a la pandemia, cerrando sucursales y reduciendo el número de personas en la red. Hablaste de pagos de gobierno a personas. Los gobiernos han intentado todo tipo de cosas y sabemos que cuando sus opciones son limitadas en este sentido, las consecuencias pueden ser nefastas. No voy a nombrar ningún país en
concreto, pero conozco países en América Latina que por lo demás son muy sofisticados, pero debido a que no han llegado a determinado nivel de digitalización, pues la gente tenía que hacer largas colas ante los cajeros automáticos de sus bancos para recibir ese dinero. Y eso ha sido una de las causas de propagación de la COVID en estos países. No digo que fuera la causa, una de las causas. En estos países los números vemos que están aumentando rápidamente. Junto con Europa, América Latina seguramente fue una de las regiones, o es una de las regiones más afectadas del mundo en este momento. Y en algunos países, sin nombrar ninguno en concreto, tampoco, algunos de los que nos oyen sabrán de qué estoy hablando, pues ahí las opciones eran tan pocas que los militares tuvieron que utilizar camiones militares y soldados para llevar paquetes de dinero en efectivo a la gente. Imaginen el lío que eso puede llegar a ocasionar por no entrar en cuánta gente se embolsa dinero en el camino. Así que estos temas son importantes, pero cuando llegamos ya a la digitalización, podemos decir que aquí se crea una oportunidad muy interesante porque cualquiera de nosotros, tú y yo, los organizadores, nos estamos convirtiendo en grandes expertos en videoconferencia. Somos como mini CNNs en nuestra propia oficina en estos momentos. O sea que lo que pensábamos que íbamos a alcanzar con la digitalización en 5 o 6 años, pues lo hemos acelerado y en 7 meses ya lo tenemos aquí. Y eso no es tan distinto a este incremento de la digitalización en distintas partes del mundo. Claro, los que tenían una buena infraestructura ahora están cosechando los beneficios de ello y los que no están sufriendo. Los supervisores tienen que ser parte de la solución en este caso también. Deben asegurarse de que evalúan el riesgo adecuadamente y también de que se avanza en la digitalización. Y los supervisores tienen que ver también en qué áreas de su trabajo estas tecnologías les pueden ayudar. Se habla de subtech, de regtech. Son buenos complementos en la arquitectura de la fintech, las nuevas tecnologías financieras que están llevando a cabo. Y en algunos casos se están utilizando para datos desagregados por género y viendo qué beneficiar a las mujeres y a otras poblaciones vulnerables al final en este mix. Pero antes de que nos entusiasmemos demasiado con todo lo que esto promete, también tenemos que ver una de las consecuencias de la digitalización, que es pues, el tema de la seguridad, que lo acompaña, ¿no? Todo este spam, todo este phishing, todo este fraude que puede haber. Claro, esto también es un nuevo campo para correr para que los malos pues intenten perturbar el sistema. Bueno, esta es la complejidad del sistema. Y cuando hablamos de proveedor de microfinanzas, pues sí, van a estar sometidos a mucho estrés, a mucha presión. En fin, solo hay que ver algunos de los números, ¿no? que nos han llegado. Sirven a unos 140 millones de clientes. Pero esto es solo una gota en el océano comparado con los 1.700 millones o la que sea esa cifra de personas que no tienen acceso a servicios financieros y que están no bancarizadas, entre comillas. Y probablemente más de 1.000 millones de ellas sean mujeres. Con lo que, bueno, todo esto ha hecho aparecer muchos temas a la superficie. Y al tratar de recuperar el aliento durante la pandemia, pues creo que estaría bien hacer un seguimiento y pensar sobre estos temas, a ver cómo se puede ayudar a este ecosistema tan frágil y que está sometido a mucha presión. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a la última pregunta de esta entrevista perfecta. Muchos países han empezado a reabrir sus economías. Otros, en cambio, se están planteando un segundo confinamiento. En Italia en eso estamos, ¿no? Debido en fin, a todos los riesgos vinculados a estas segundas olas de la pandemia. Bueno, en este escenario, ¿cuál debería ser la principal estrategia a adoptar por parte de reguladores y supervisores? Sí, David. Bueno, esto me lleva a ese comentario anterior que hice antes. En marzo no todos pensamos que estaríamos aquí ahora, ¿no? Se ha convertido en un gran problema a muchos niveles distintos. Pero esto destaca que no sabemos cuándo o si podremos volver a la vieja normalidad. Bueno, ya ni siquiera me acuerdo de lo que es la vieja normalidad. Y los supervisores se ven muy afectados por esto, claro. Con lo que deben mantener una mentalidad abierta y deben mirar hacia adelante para identificar cuáles van a ser los nuevos escenarios y para analizar el impacto potencial de estos nuevos escenarios normales sobre las empresas que supervisan y en el mercado en general.
también les exige que sigan planificando, que sigan, actualizando esos planes de continuidad de las actividades, que sigan identificando cuáles pueden ser los diversos impactos sobre las empresas individuales que están supervisando, al tiempo que adaptan sus propias prácticas de supervisión con la ayuda de la tecnología. Son otra cosa que los supervisores deben tener en cuenta es, bueno, ya sabes, voy a hacer aquí un poco de publicidad. La pandemia ha mostrado la importancia del cambio climático, porque hay claros paralelismos. Podríamos decir que la pandemia es como un cambio climático a paso acelerado. La tecnología de Estados Unidos europea, pues sería como el hockey, ¿no? El hockey es como una versión rápida del fútbol europeo. Y bueno, lo que es crítico en un contexto de cambio climático son precisamente los activos bloqueados. Por ejemplo, los centros comerciales, o esos bloques de agencias inmobiliarias. ¿Cómo les va a afectar todo esto? Estas son cosas que los supervisores deben reflexionar sobre ellas, quizá no hoy, pero sí de cara a avanzar en el futuro. En ese sentido, hay una tendencia acelerada de cara a adaptar nuevas tecnologías y, de nuevo, los riesgos de ciberseguridad, que van a ser muy, muy, muy importantes. Y los informes de incidencias. Y para acabar, creo que deben seguir desarrollando sus habilidades de conocimientos y de capacidad crítica. Hay mucha necesidad de creación de capacidad a nivel de los supervisores en medio de esta incierta crisis, porque hay una incertidumbre que nadie sabe exactamente cómo manejar, ¿no? Es como intentar coger un pez vivo justo al lado del agua, en fin, es tan resbaladizo que se te escapa. Y, bueno, volviendo a la misión del Toronto Centre. Nuestra misión, como ya dije, es aportar capacitación de alta calidad a los supervisores y reguladores financieros. Nos establecimos en el 98 y hemos formado desde entonces a más de 13.000 supervisores y reguladores financieros de nivel medio y superior en toda una serie de ámbitos sobre estabilidad, o inclusión financiera. Y querría ahora llamar la atención del público que nos escucha, porque sé que algunas de las personas que vienen a estas conferencias de la plataforma de conferencias, pues los he conocido antes, ¿eh? Y muchos de ellos vienen del sector público, de autoridades gubernamentales, y también están poniendo algunos de sus vídeos a disposición de una gama más amplia de audiencias. Y de su reputación seguro que van a llegar a mucha gente. Bueno, pues el Toronto Center publicó una guía definitiva sobre supervisión en el post-COVID-19. La publicamos a finales de septiembre, está disponible en nuestra página web. Intentaremos también ponerlo a disposición de la plataforma de microfinanzas, no sé adecuado en la web. Gran parte tiene que ver con esta crisis que se está desarrollando, con mm, los planes de continuidad de las actividades en toda serie de ámbitos. Hay un capítulo entero sobre inclusión financiera y digitalización, bancas, seguros, pensiones. Les animamos a que echen un vistazo, porque lo hemos desarrollado en consulta y en debate con todos los organismos de normalización principales, la ICV, la IOSCO, IAIS, Comité de Basilea, organizaciones de supervisión de todo el mundo, con lo que es, pues, en fin, el mejor conocimiento que existe en estos momentos sobre estos ámbitos, sobre todo porque esta pandemia, pues, no parece querer dejarnos rápidamente. Y como ha dicho la OMS o el doctor Navarro, pues aquí hay que seguir el son que baila, el son que marca el virus, no el nuestro. Con lo que básicamente sería eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que ha surgido de esta crisis es que no solo nos enfrentamos a riesgos y desafíos, sino que también, como pueden ver, existen algunas oportunidades. Los reguladores y los supervisores han estado haciendo un gran trabajo,
pero todavía se enfrentan a algunos desafíos ahora y en el futuro, como muy bien has dicho, Pavak. Muchas gracias por haberte reunido con hoy y gracias a todos los que nos han seguido. Gracias, gracias. Hasta pronto.